Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. ¡Comenzamos! Lo que conocemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Sir Isaac Newton, científico matemático. Esto nos hace una referencia a que todo el conocimiento que como humanidad hemos acumulado en estos miles de años es apenas una diminuta parte de todo lo que un día podemos llegar a descubrir que nos supera el conocimiento humano. Bienvenidos a su programa Arenas y Estrellas. Es un privilegio y un honor estar con usted nuevamente. Bienvenido nuevamente al programa. Espero que siga siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes como para nosotros. Bueno, gracias a Dios que un día más podemos llevar una conversación, ¿verdad? Sobre cosas prácticas de la vida en las que vamos poco a poco preparándonos. El día de hoy quiero compartir un tema que hemos ya visto, ¿verdad? En muchos aspectos de nuestra vida, nuestro alrededor. Y el tema, pues lo titulamos o se nombra Indómito, Corazones Invencibles. Es muy bonito, ¿verdad? Porque qué más lindo que un corazón que no se quebranta ante la adversidad. Sí, exacto. Así como dice la palabra indómito, ¿verdad? Que significa más que todo no se deja dominar, vencer o someter fácilmente. Prácticamente todos nosotros en nuestras vidas somos indómitos, Sí, ¿verdad? correcto. En todo sentido. Es bueno porque, vamos a ver, yo creo que debido a las circunstancias de la vida, a las adversidades, hemos ido formando un corazón en esas características, ¿verdad? Que no se doblega, que no se rinde, que no se somete de una manera fácil. Entonces, creo que todos en unas experiencias, como usted lo mencionaba, hemos y somos esos corazones, ¿verdad? Porque hemos dado ese paso a no someternos y a no caer, pues, en destrucción. Así que, pues, creo que va a ser algo a usted que nos está viendo, a usted que va a compartir con nosotros este programa. Le quiero decir que yo estoy seguro que usted que nos está viendo también tiene y ha tenido un corazón indómito, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Así es, eso es algo que no se puede discutir. Desde que, yo creo que desde que nacemos tenemos ese desafío, esa eh, como coraje, emoción, ¿verdad? De todo, de decir, no, yo lo puedo hacer, nadie me puede decir que no, ¿verdad? En todo sentido. Y es bueno en mucho, en la vida es bueno porque, como decía usted, se puede desafiar, podemos lograr cosas, podemos llegar a cumplir metas que como ser humano siempre tenemos metas, tenemos logros, tenemos muchas cosas y lo podemos hacer. Pero siempre hay un hilito de, ¿cómo es? De precaución. Sí, de hecho, hay un, ¿cómo se llama? Historia americana, bueno, de los Estados Unidos. Hay un corcel que se llama Spirit, ¿verdad? El corcel indomable. Es una referencia a lo que muchas veces es la libertad, ¿verdad? Ellos lo llevan, el águila, por ejemplo, en el águila lo representan a lo que es la libertad. Y Spirit representa eso, ese espíritu de rebeldía prácticamente para los nativos. Spirit era ese corcel, ¿verdad? Indómito, indomable, un corcel que no se sometía a ser domesticado. Ujú. Y es bonito porque se necesita en la vida tener ese corazón. Se necesita muchas veces resistirse a la adversidad, a la tormenta. Entonces me llama la atención porque, vamos a ver, un personaje bíblico que le puedo dar de referencia es Moisés. Moisés, si usted recuerda en el propósito de Dios, que bueno, cómo aconteció el contexto,
se había dado, el faraón dice, mira, los israelitas que estaban siendo siervos o sometidos bajo esclavitud en Egipto en ese tiempo, se estaban haciendo fuertes porque estaban multiplicándose de tal manera que estaban ya casi superando al pueblo egipcio. Sí, Entonces claro. viene una orden y dice, bueno, vamos a de aquí en adelante todos los hijos varones tienen que ser sacrificados, bueno, tienen que morir, ¿verdad? Entonces se le dio una orden a las parteras. Resulta que cuando nace dentro de ellos, nace un muchacho o un niño hebreo con unas características y unos rasgos que Dios lo tenía diseñado, ¿verdad? Con un propósito. Resulta que a él haya gracia y las parteras no atentan contra su vida y lo esconde su mamá. Hasta que, bueno, usted sabe la historia, un día lo ponen en una canastita en el río Jordán, ¿verdad? En el Nilo, perdón. Y comienza esa travesía para que la hija de Faraón, en el momento en que estaba en el río, viera a ese bebé y se compadeciera. Dicho y hecho, así pasó. La historia es de que Moisés va y de ser un judío, de hijo de esclavos, crece bajo el amparo de Faraón, ¿verdad? Ujú. Crece siendo entre comillas, el nieto del Sí. palacio de Faraón, el hombre más poderoso del mundo. ¿Usted se imagina el nivel de poder que Faraón, que Faraón había delegado sobre Moisés? Moisés creció en los atrios del palacio sabiendo que sería el futuro faraón, el futuro rey de este imperio, de este poder. Me llama la atención porque es interesante, amor. Muchos de nosotros, no solamente el corazón se vuelve indómito por la adversidad y la necesidad, sino que muchas veces también por las virtudes, por las ventajas. Alguien estará diciéndome, no, yo nunca he tenido que pasar diferentes pruebas. ¿De qué me está hablando? O sea, me ofende con que usted hable que yo he tenido que pasar necesidades. No, no, yo siempre lo he tenido todo. Bueno, también Ujú. ahí el corazón se vuelve indómito. Se vuelve indómito, ¿por qué? Porque estás acostumbrado al servicio, que te den los demás, a la honra, te acostumbras a los beneficios. ¿Me explico? Exacto. Entonces Moisés se crió sabiendo en que, Sí, claro. Podía imagínese el ser así. corazón que pudo haber creado Moisés, Sí, ¿verdad? demasiado indómito. Tengo todo el poder. Puedo hacer lo que quiera. Nadie puede decir nada. Justo, ¿no? Porque podía ser, sí, prácticamente quién le iba a decir que no. Nadie Imagínense. podía decir, si él decía A, era A, si era C, C, nadie se iba a poder. Y muchas personas, sí, de hecho, como decía usted, hay unos que se luchan para conseguir sus cosas o los logros que pueden llevar en la vida, y hay otros que no, que gracias a Dios están en una posición buena, no le cuesta, pero a veces llega, ¿verdad? Tienen esa cosa de decir sí, 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 no, no, y tienen que hacer así, como el estilo Moisés. Claro, entonces usted tiene a Moisés caminando y dando órdenes y llevando todo ese estilo de vida que, como dice usted, ¿quién le va a llamar la atención? Nada. O sea, es algo, como dice uno, ¿para qué va a ir uno, un ejemplo? Va a ir a acusarlo si al final suena feo, pero no le van a hacer caso. En ese aspecto, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? En decirle que sí. Correcto. Y hago un paréntesis aquí y a usted que me ve, como una forma de consejo de cómo muchas veces nosotros las adversidades de la vida tal vez forjaron cosas en nuestro corazón. Llegamos a salir de contextos y luego queremos traer a nuestros hijos y queremos que no vivan lo que nosotros vivimos, no experimenten lo que nosotros experimentamos. Y es bueno, mi amor. O sea, yo no voy a hoy en día a poner a mis hijas a que sí o sí tienen que pasar procesos que yo viví porque no, ¿verdad? Pero también no podemos echar a perder su futuro haciéndoles creer que la vida es lo que tal vez ellas experimentan y que tal vez no hay límites y que tal vez no hay esos no que a veces usted dice, hay que ponerlos.
exacto, ¿verdad? sí, Hay que exacto. poner esos no que a veces duelen como padre decirlos, pero que es necesario, porque si no, usted estará creando un corazón indómito, no por la adversidad, sino por la arrogancia, por el ego, por el poder, por la autoridad, y hay que tener uno mucho cuidado en eso. Entonces, volviendo al tema de Moisés, resulta que él un día conoció su propósito. Ujú. Un día se dio cuenta que él, sus raíces eran hebreas, que su mamá era la que lo cuidó como si fuera su niñera, pero en realidad era su mamá. Y él se dio cuenta que él había sido llamado a ser el libertador de los israelitas en Egipto. Claro, él dijo, bueno, yo lo voy a Sí, lograr. ¿Por qué? Porque yo soy Moisés, porque soy el nieto de Faraón, soy el hijo de la heredera al trono. Tengo la fuerza, tengo el conocimiento, tengo el poder, tengo siervos. Y le pongo le pongo esta parte, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando Moisés ve a un a un egipcio, maltratando de una manera injusta a uno de los israelitas, él entró en enojo y él con sí, su fuerza fue y golpeó de tal manera a ese egipcio que lo mandó al otro mundo. ¿Sí me explico? sí, claro. Entonces él dice, bueno, sí, Dios me ha llamado y me llamó a mí y me ha preparado para que yo liberte a a los judíos por medio de mi fuerza, por medio de mis agallas, por Ujú. medio de mi poder. Y tanto así que le doy la muestra que él Pero es, quiso libertar a los suyos por medio de su fuerza. sí, claro. Pero usted y yo sabemos que Que Dios no no lo era. tenía llamado a hacer de esa fuerza. Y ahí es donde voy. ¿Cuántas veces nosotros Hacemos todo por nuestra fuerza. creemos que estamos llamados en el plan de Dios a lograr aquello que nos ha llamado en nuestra fuerza, en nuestras posibilidades, Ujú. en nuestras, ¿sí me explico? O sea, Sí, claro. y muchas veces eso nos hace llevar a un proceso que no es el que nosotros o el que Dios ha preparado para Sí, nuestra exacto. vida. ¿Me explico? Entonces, el corazón indómito de Moisés lo llevó a darse cuenta que no era de esa forma que Dios lo necesitaba. Mi amor, porque realmente cuando Dios llama a una persona, no lo llama por las cualidades que No, nosotros creemos tener, ni lo llama porque las características que poseamos. Muchas veces nosotros teniendo riquezas decimos, "Ve, es que Dios me llamó porque yo tengo las posibilidades para hacer un... No, no, estamos equivocados. Dios nos llama y nos proveyó porque desde antes Él conoció, porque desde antes Él puso algo en nosotros. ¿Sí me explico? sí, claro. Entonces, yo considero que lo que Dios muchas veces transforma en nuestras vidas trasciende mucho más de lo que nosotros imaginamos en nuestra fuerza. Sí, exacto. Es que qué lástima a veces, digo yo, porque cómo podemos cada uno de nosotros llegar hasta un punto de esos para poder entender. Digo lástima, pero no hay de otra. Yo creo que para darnos cuenta en nuestro propósito llegar, como podríamos decir, Dios quiere que tú te des cuenta desde el principio o ¿verdad? De tu vida antes de evitar cosas. A veces uno dice, como decía usted, nosotros decimos, ok, vamos a evitar cosas con nuestros hijos y le voy a dar todos nuestros hijos, lo vamos a hacer obviamente indómitos porque todo lo tengo, nadie, y esas cosas. Qué lástima, porque digo yo, porque pasa una situación o no enseñamos a nuestros hijos a pasar una situación de cuando, hoy, ok, valora lo que tienes, vas a llegar a un punto en donde ya no vas a estar, qué reacción puedes tener, qué métodos puedes hacer, pero no lo hacemos, simplemente no importa y el día que pasa o sí, o está en ese tiempo, llegan o sea,
como a pasar ese proceso y uno dijo, ah, se lo hubiera dicho antes, pero ya porque no lo hiciste antes y no lo hiciste después. Y es donde verdaderamente cada uno entiende lo que verdaderamente Dios quiere para uno. Sí, de hecho, en aquello que Dios nos ha llamado, y me voy a poner como ejemplo, debido a las circunstancias que uno vivió en la infancia, en algún momento de la vida, como le dije, uno formó un corazón. Sí, En claro. el caso personal mío, eh, vamos a ver, la falta de la imagen paterna, la falta de muchas cosas en mi corazón, yo aprendí vamos a ver, yo aprendí a obedecer, por ejemplo, a mi mamá. Ujú, Y yo no tenía problema con obedecer una orden de mi mamá o con una orden de parte de una mujer, porque como yo toda la vida recibí esa enseñanza, eso, yo no tenía ningún problema. Pero en mi corazón, por falta de una imagen masculina, por falta de muchas cosas desde el ámbito masculino, a mí me costó recibir orden, me costaba, de hecho, fue un proceso muy grande cuando entré en mi juventud a la adolescencia hasta la adultez, ujú, el recibir una orden de una autoridad masculina. sí, claro. A mí se me explotaba por dentro y por eso tuve problemas y me llevé castigos aún de los soldados en mi país, El Salvador, que de por sí no tenemos una forma muy amable de referir, sino es una orden y entonces Ya. imagínense cuando ya llegaban y me daban una orden y yo, ¿por qué me dan esa orden así? Porque había un corazón herido, que mi corazón había, según yo, había aprendido a protegerse, pero había un corazón muy herido. Entonces, cuando alguien llegaba y me quería dar una orden, yo decía, no, no, un momento. O sea, ¿con Sí, qué claro. derecho se atribulan? Y vamos a ver, eso me limitó muchas veces de cosas que hubieran aportado grandes ventajas a mi vida. Claro. Me llevó a momentos de estar frente a frente a circunstancias que no eran las que tuve que haber vivido si hubiera pasado un proceso diferente. ¿Sí me Sí, explico? claro. Entonces, el corazón indómito en nosotros es bonito porque te preserva, te ayuda en unas circunstancias, pero hay que tener el cuidado de cómo muchas veces eso te juega una mala pasada. Porque Ujú, llegamos a la vida adulta, llegamos a procesos, llegamos a una relación matrimonial, llegamos a una relación laboral y entonces cierto. nosotros decimos, ¿quién se creen que son Ujú, para que puedan decirme algo? Llegas a una edad de matrimonio y entonces tú ya no aprendes a hablar con tu pareja, a hablar, sea hombre o mujer que estemos hablando. Me ujú. explico, o sea, yo Sí, como claro. hombre digo, ¿y qué le pasa? ¿Por qué yo tengo que, yo Ujú. soy el hombre, a mí nadie me tiene que decir nada? Y eso termina haciéndonos tropezar y fracasar en relaciones. No sé qué le parece. No, sí es muy cierto, porque digámosle, como decías tú, hay, tal vez usted tenía esa falta, hay nosotras como mujeres falta de madre, o alguna de nosotros, que por eso también nos lleva a cometer o hacer de esa herida, hacer algo como una fuerza para poder resistir al tiempo, bueno, a la vida, al futuro, al mundo, a todo, ¿verdad? Porque muy bonito sí, es lo que uno como papás protege a los hijos, pero muy diferente es afuera, porque tal vez como estaba diciendo, hay muchas faltas que tiene algunos que tiene que hacerlo como una virtud para seguir adelante. Correcto. En cambio, a veces uno protege, tal vez tenga todo y al final salen afuera y se los comen porque piensan que lo que vives en tu casa o lo que vives o sus servicios o lo que usted tiene va a pensar que al mundo entero va a ser igual y no es así. Entonces, Claro, de hecho, el corazón indómito tiene esas virtudes que al principio hablábamos, ¿verdad? sí, Todo claro. lo precioso, todo lo lindo, pero tenemos que entender que tenemos que buscar Ajá, un exacto. equilibrio de lo que es aferrarnos a la vida y enfrentar la vida como tal con ese corazón indómito, excelente. Pero yo siempre le he dicho a usted, las ventajas en un aspecto de algo
se vuelven las desventajas en otro. Sí, Lo que te hace fuerte en una cosa, te hacen débil en otra. ¿Me exacto. explico? Entonces, muchas veces vamos a ver, usted llega, vuelvo y le repito, con ese corazón, con Mm, eso, y que gracias a Dios te ha hecho estar en pie, te ha hecho sobrevivir, te ha hecho no quebrarte, pero resulta que de pronto tienes que pasar esa hoja y cómo cuesta sí, tener que aprender a obedecer, a escuchar, sí, claro. entonces, ¿qué es lo que sucede con muchos de nosotros? Usted que me está escuchando ahí, cuando tenemos ese corazón, de pronto llegamos a la iglesia o llegamos a un lugar y comenzamos a pensar, ¿por qué yo debo de respetar? ¿Por qué yo debo de aprender? ¿Por qué yo debo de someterme a esto? ¿Por qué yo debo de quebrarme? ¿Por qué yo debo de postrarme? Mm, ¿Por qué yo debo? Entonces, cuando muchas veces nosotros no entendemos que eso es necesario para nosotros crecer, para nosotros madurar, seguimos dando vueltas en un círculo, mm, seguimos dando vueltas y nunca podemos avanzar. exacto. No podemos conocer nuestro verdadero potencial. Eso mismo como sería como ejemplo también del pueblo de Israel. No conocieron el propósito, ¿por qué? Porque ellos lamentablemente estaban esclavos y siempre querían a alguien que los dominara. Pero qué feo porque lastimosamente volvemos a lo mismo. Uno humanamente sigue como ese, no sé si se puede decir patrón o algo que trae uno de muy atrás, pero si vemos es como muy repetitivo, Correcto. ¿verdad? Porque sí, nos creemos todo, le creemos todo, pero al final llegamos a que, bueno, ¿y de qué sirvió? Y al final no entendemos, al final lo que verdaderamente Dios quiere hacer con nosotros, así como, digámosle, como Moisés le pasó, hizo lo que hizo, porque él sabía que no le iba a decir nada, pero al final se sintió avergonzado. Claro, imagínese, vea qué bonito el contexto de uno a otro que vamos a ir. Dios, después de que, ¿sabe qué pasó? Después de que su ego, su prepotencia, su fuerza le quitó la vida a aquel egipcio, dice que vio a dos hermanos judíos peleándose y les dice, hermanos, ¿por qué se pelean entre nosotros mismos? O sea, ¿por qué nos peleamos entre nosotros mismos? No entienden que si entre nosotros nos peleamos, entonces hacemos más bien, más fuerte a los demás contra nosotros, Ujú, esa es una situación que pasa en todo. en todo, ¿verdad? Entonces viene uno de los dos y se le vuelve y le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Nos vas a quitar la vida como se la quitaste a aquel otro que lo hiciste? Y eso lo hizo entrar a él, a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, de Exacto, que a pesar de que era el hijo de Faraón, las repercusiones de lo legal lo iban a alcanzar. claro. Porque que un judío o que alguien le quitara la vida a un egipcio, Sí, o ya sea, era como en un momento dado el poder que tuvo Estados Unidos, que tocar un americano, era sí. un estadounidense en cualquier parte del mundo. Hoy pues le han perdido mucho y lástima, ¿verdad? Pero en un tiempo tocar un gringo, o como decimos Sí, nosotros, sí, sí. digamos así, era un problema de Estado, o sea, te caía la CIA, la FBI, a Todo. una intervención. Asimismo, en aquel tiempo, tocar un egipcio era Sí, desplazar todo ese poder militar y todo. Entonces viene, ¿qué pasa con Moisés? Moisés salió huyendo al desierto. exacto, Y qué interesante, ahí en el desierto, durante todo ese proceso de esos años, Moisés es procesado. exacto. Moisés conoce a Dios. Moisés se da cuenta de que el llamado, el propósito de Dios para él estaba ahí. De hecho, Exacto. cuando es interesantísimo, porque vea qué interesante, cuando Dios le dice, ok, Moisés, es tiempo para que vayas ante Faraón. Imagínese Moisés de haber ido huyendo de aquel asesinato, llegar delante del que era para él como su papá, como su abuelo, Sí, claro. llegar y decirle, mira, vengo de parte de Dios a decirte que dejes ir a su pueblo. O sea, eso sería como al decir de aquí de Costa Rica, tras que debe, cobra. O sea, todavía que Sí, estaba en problemas legales, sí. llega a dar una orden a Faraón.
Increíble. Sí, Tanto claro. así que él se da cuenta, Moisés se da cuenta de su... Vamos a ver, nosotros al principio decía, nosotros creemos que lo que sabemos es tanto, 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 que nos creemos Sí, claro. grandes. Pero cuando usted de verdad se da cuenta de que lo que conoce es tan diminuto, dices, y lo que ignoras es tan inmenso, dices, no, Exacto. hombre, eso sea realmente. Él se da cuenta y le dice a Dios, yo no puedo, ¿cómo voy a ir yo delante de Faraón? Si ni tan siquiera puedo hablar, o sea, porque Mm, al parecer, ¿verdad? Consideramos que Faraón tenía un problema de habla, perdón, Moisés tenía Moisés. un problema de habla, pero no necesariamente era el problema de habla, era de que su corazón había aprendido a saber que él, comparado con el poder de Dios, de Sí, verdad que claro. era nada, que él No, enfrentarse a Moisés. Faraón, Sí, no. no iba a hallar ni cómo actuar ni cómo hacer. Y dice, "Sí, Señor, pero ¿cómo? Co- Sí, No sé ni cómo hablar". sí, sí, Tanto así que a Aarón, que era el hermano, lo asignaron en esa misión de que fuera a sí, hablar por Moisés, para que sí, claro. Aarón hablara y Moisés amparara el mensaje de Dios. Entonces, Y ve, amor, me llama la atención esto, de Moisés era aquella persona sí, impetuosa, brioso, indómito, ¿verdad? sí, claro. Dice la Biblia que cuando volvió, después del proceso, Ujú. dice que el hombre era el hombre más manso sobre la tierra. Imagínese. La referencia que da Dios acerca de Moisés es decir, el hombre más manso sobre la tierra. Qué impresionante, Sí, ¿verdad? claro. Qué impresionante. Y Moisés entiende que ya no era ni con fuerza, ni con espada, ni con poder humano que iban a libertar al pueblo, sino con la Ujú. voluntad de Dios, la gracia de Dios, con el poder de Dios. Interesantísimo. Demasiado, demasiado. Porque, imagínate, tener todo, dijo uno, tener todo su poder y luego llegar así. Qué impresionante. También vemos a otro personaje en la Biblia como Saulo, conocido como Pablo, que él era el perseguidor de todos los cristianos. Y él se creía porque era se me olvidó, era bueno, lo que él era lo mejor. Los israelitas no, no, o sea, todo el cristianismo no, y él los atacaba, ¿verdad? Igual pasó, ¿verdad? Su ímpetu, tu fuerza, nadie indomable, ¿verdad? Nadie lo podía tocar porque se moría, o sea, ahí lo mataban. Y calumniarlo peor, ¿verdad? Y interesante también porque pasó lo mismo de Moisés, pasó un proceso en el desierto y conoce a Jesús, que él le dice, ¿verdad? Y ahí se vuelve totalmente al revés, de antes que no que él perseguía, ahora él era el que defendía el evangelio contra todos y dio su vida, ¿verdad? Por el Señor. Pero es interesante en todo eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros, como decíamos, humanamente, a mí nadie, aquí, allá, allá, y al final llegamos, como dicen, no es que nos llega el día, sino es que llega el punto en donde no sabemos manejar lo que verdaderamente de bendición tenemos, que llegamos a pasar un proceso en un punto marcado en donde nos hace reaccionar y decir, no, un momento, ¿verdad? Y decir, no, 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 así no es. Correcto. De hecho, interesante, interesante. Yo creo que no hay otro más apropiado que el apóstol Pablo para poder también dar la esperanza a usted y a usted que está aquí conmigo y yo, de saber que, Isaac, pero todas las características de lo que se ha dicho soy yo. Soy ese rebelde, soy ese malcriado, soy ese obstinado, soy ese terco, entonces estoy desechado de Dios. No, 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 para nada. Más bien todo lo contrario. Dios, aún con todas esas imperfecciones y ese corazón hecho, Dios nos llama y nos necesita y nos atribuye algo muy lindo. Por ejemplo, vemos a Saulo, que Saulo en su conocimiento consideraba que él defendía a Dios persiguiendo a la iglesia.
Él consideraba que los seguidores de Jesús estaban igual que, merecían la cruz igual que Jesús. De hecho, Saulo estuvo en uno de los ajusticiamientos al primer mártir de la persecución de la iglesia, llamado Esteban. En el momento en donde los sacerdotes comienzan a justiciar, a arrojarle piedras apedreado a Esteban, y Esteban está falleciendo y ve al Padre, ve al Hijo, y el Espíritu Santo estaba guardándolo en gracia a él, aunque su cuerpo estaba siendo golpeado. Él dice, Saulo estaba sosteniendo las vestiduras, él estaba ahí presenciando eso, y él consideraba que esa acción era necesaria para defender a Dios. Ujú. ¿Cuántos de nosotros, amor, y se lo digo abiertamente, cuántos de nosotros muchas veces hemos ajusticiado personas o hemos hecho comentarios fuera de lugar creyendo que tenemos la verdad de Dios? Cierto, Y lo creemos de una manera firme. cierto. Y a veces nos metemos en esa caja de esa convicción. Y yo le voy a decir, para usted y para mí hay esperanza. Hay esperanza. Yes. ¿Por qué? Porque Saulo, aún creyendo hacer lo correcto, como dice usted en el desierto, Dios, Jesús, le habla en medio de aquel momento que él va a perseguir sobre aquel caballo, porque él era un romano. Ok, bien interesante. Roma en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, y un ciudadano romano tenía las mismas privilegios como en aquel tiempo sobre los egipcios. ¿Se acuerda? Que yo le digo Ujú. que Sí, Moisés, imagínese. Entonces, un romano, un ciudadano romano era sí, intocable. claro. Entonces, dice que Pablo o Saulo en ese momento creció a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el mejor maestro de tiempo del Sanedrín, que el Sanedrín era el concilio de Israel, era donde se tomaba las decisiones que trascendían al pueblo entero de Israel. Y Gamaliel era uno de los maestros más prestigiosos y más grandes de la época. Entonces usted tener maestro en ese tiempo, criarse y recibir educación en ese tiempo, usted estaba en el top Ujú. de la crema Sí. innata. O sea, Estabas en una buena Saulo posición. era Sí, alguien. sí, es tocable. Por tanto, él consideraba y decía, ¿cómo se le ocurre a Jesús y ahora a estos que quedaron después de Jesús hablando esas, según ellos, revelaciones? Ujú. Entonces él decía, no, vamos contra eso. En aquel momento en el desierto, dice que una luz que era mucho más resplandeciente que el mismo sol, lo impacta directamente a él. No. Y el caballo se asusta y hace que caiga. Y donde cae, hay una voz que le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza termina un momento, mi gracia es eterna. Y es interesante cómo Jesús Sí, se le muestra y claro. le dice, ¿qué traes contra mí, Saulo? Ujú. Qué impresionante. Saulo queda ciego, Imagínate. pierde la vista. Proceso, oscuridad, 3 días cubrieron su vida. Amor, qué interesante porque en ese momento Saulo entendió muchas cosas. Bueno, no solo en ese momento, pasaron muchos procesos. Y me llama la atención cómo el Espíritu Santo, cómo Dios trabaja, le habla a aquel profeta, a aquel hombre, y le dice, ve y ora por Saulo. Ve, está en tal lugar y ora por él. Y dice, Señor, Señor, o sea, ¿Sabe quién es Saulo? O sea, ¿cómo vas a mandar ahí? Sí, ¿sabe que, cualquiera. sabe que me está mandando a... ¿Sabe? Amor, yo le voy a decir una cosa. Y, Sí. y, y, y tal vez nosotros la veamos fuera del contexto, pero en el contexto real, si hoy en día nos mandan allá a que le Ujú. vayamos a hablar a los perseguidores allá de Medio Oriente y que me diga, Isaac, ve Claro. y ora por este hombre porque así, así, así. Sí, claro. Pero él le dice, no, ya yo trabajé en su corazón y él es otra persona. De hecho, su nombre ahora es Pablo.
Y es interesante cómo dice que, bueno, este hombre obedece, va y ora y lo bendice y todo, salen escamas de sus ojos porque esa era la ceguera que tenía. Saulo estaba ciego, ciego en su verdad, ciego en su conocimiento, ciego en su fuerza, ciego en su ego. Y Dios le quita, Jesús le quita toda esa ceguera y él ve la verdad de Cristo. Y él ve y dice ahora, gracias. Y ahora llama a los perseguidos sus hermanos. Y él se convierte de ser el perseguidor en el perseguido, en el defensor. Sí. Se convirtió de ser cazador en presa. Y estuvo, bueno, no solo una vez, creo, Bastante. de que de tantos golpes que le dieron quedó muerto. Sí, claro. Y tuvo revelación. Ahora, si Pablo no hubiera permitido que su corazón recibiera esto de Dios, amor, la Biblia, el Nuevo Testamento, no sería la riqueza de lo que hoy en día a nosotros como gentiles nos compete, lo trajo Pablo. Exacto. Pablo nos habló grandes verdades que Pedro, que Mateo, que ninguno de ellos la tuvo. Usted escucha las cartas como Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, usted escucha los Romanos, usted escucha todas esas cartas hechas por Pablo. Y Pablo nos reveló cosas inescrutables. ¿Por qué? Porque Jesús lo llevó a un lugar donde Él se le manifestó directamente. Le habló de la Santa Cena donde Él no estuvo presente. Exacto. Y usted encuentra en la Santa Cena a Pablo diciendo, porque del Señor recibí la Santa Cena. Él no estuvo con los discípulos en la Santa Cena. Y esto, y es impresionante, amor. O sea, entonces, es un tema muy maravilloso, es un tema muy grandioso. El tiempo nos ha alcanzado, ¿verdad? Y muy contentos, la verdad, de haber compartido este tema que yo sé que para usted y para nosotros hay esperanza. Para usted y para mí hay esperanza. Y aún con aquello que usted cree que lo desclasifica o que usted piensa o le han dicho que lo desecha de lo que Dios puede hacer en usted, no es cierto. Con todo eso, Dios te ha escogido y te ha llamado para transformar tu corazón, para que tú y yo podamos lograr ese propósito. ¿Qué le parece? Así es muy cierto. Así que siempre con la fe y la esperanza, no importa las imperfecciones que tengamos, el Señor siempre nos va a recibir, siempre nos ama desde un principio, siempre ha estado con nosotros desde aún mucho antes de estar en esta tierra como con esto, en este cuerpo y todo. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes y espero que sea de mucha gran bendición este tema tan hermoso que es muy amplio, pero sí lo tenemos que acortar en estos momentos. Así que síguenos siempre en YouTube, Facebook, Instagram. Muchas gracias por haber permanecido este tiempo con nosotros. Le voy a dar esta reflexión últimamente. Permanezcamos de pie ante el mundo, pero postrados de rodillas ante Dios. Que Dios me los bendiga y los esperamos el siguiente episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.